Que una de las noticias del día aquí en Buenos Aires fue un desalojo. Y vamos a ver qué es lo que estuvo pasando ahí. ¿Selmira? ¿Me estás escuchando? Sin retorno. Se le cortó el retorno. Se le cortó el retorno. Bueno, le vamos contando, Siblat. Es un... A ver, aquí están las imágenes. Esto es un desalojo de una cooperativa. Un predio, sí, que era de la ciudad, que se le habían cedido hace más de 10 años a una cooperativa del MTE, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, que conduce Juan Grabois, esta cooperativa de cartoneros, que se les había vencido el comodato para hacer uso de estas instalaciones, que hubo pedidos para que lo desalojen, que hubo pedidos judiciales para su desalojo, pero decidieron quedarse en el lugar. Finalmente, el gobierno de la ciudad tomó la determinación y con las fuerzas de la policía de la ciudad fueron esta madrugada y lograron retomar el control del predio. Selmira, estás ahí, abajo de la autopista. Estamos abajo de la autopista Perito Moreno, en Ameguino 1035. Este predio gigante que estaba usurpado por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros hace más de 10 años, fuertemente vinculado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos que lidera el diputado Juan Grabois. Habían recibido ya una orden para desalojar este predio. Aquí dentro funcionaba esta cooperativa, venían muchísimos cartoneros a dejar el cartón a cambio de dinero. También vendían los carros que usan para la recolección de los cartones. Vamos a intentar ver, igual también tenemos muchísimas imágenes, pero fíjense, ahora está completamente vallado. La policía de la ciudad llegó a primera hora de la madrugada ante la imposibilidad de que esta gente desaloje por cuenta propia. Ingresaron, rompieron parte de este portón y bueno, se encontraron con toneladas de material reciclable que pudieron sacar en su mayoría, pero fíjense todavía la cantidad de cosas que quedan. Hay hasta 2 colectivos de la línea 181, Rabanal. Y te digo que aquí dentro también dormía gente. Vemos colchones, materiales de higiene personal, ropa femenina, de todo lo que te puedas imaginar, ahí está dentro de este predio. Vivía gente, trabajaban de la cooperativa. Sí. No, pregunto, cuando se hizo el operativo, ¿apareció alguien? ¿Grabois estuvo? Sí. ¿Estuvo en el momento? Mirá, en el momento de este desalojo había una directora de esta cooperativa, El Amanecer de los Cartoneros, que se vio sorprendida, por supuesto, con la presencia policial, pero por más presencia y todo, fíjate que tuvieron que romper todo el portón. Sí, y obviamente no les quedó otra opción que empezar a cooperar, y ahora todo el material que pudieron sacar de este predio está en los depósitos de la ciudad. Y bueno, este predio sí va a quedar a disposición del Ministerio de Hacienda para ver qué finalidad va a cumplir. Porque te digo, tiene unos 50 metros de ancho y de largo son 100 metros. Estamos hablando de 5.000 metros cuadrados. Es gigante este lugar. Es enorme, que estaba claro. ocupado Sí. ya hace más de 10 años. Y todo aquí en esta zona, en Parque Avellaneda, si recorremos las casas, todos tienen el carro de recolección de materiales reciclables que venían aquí en este lugar a poder cambiar, por ejemplo, el cartón o los materiales a cambio de dinero. Es decir, funcionaba como un centro de reciclaje que no estaba habilitado. Sí, con todo el negocio comercial que hay alrededor de esto, que nunca termina de ser transparente. Y que despierta siempre ha despertado muchas sospechas, le guste a Grabois o no le guste, por el tema de cuál es la funcionalidad económica de estas cooperativas. Sí, claramente. Además, allí hay como un patrón, señala la información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reiterado, que es lugares ocupados de manera irregular porque la concesión o las habilitaciones correspondientes estaban vencidas hace mucho tiempo. Ahí lo que estamos viendo es que además... También pasó... Sí. Sí, no, Selmira, seguí. Bueno, no, que recordemos los casos, no es la primera desocupación que está ligada a Juan Grabois. Recordemos el caso de la lechería en Villa del Parque, también el comercio, el mercado en Bonplan al 1660, todos con concesiones vencidas hace años. De Bonplan estaba vencido hace más de 20 años y estaba ocupado por el movimiento La Dignidad. Mismo operativo, tuvieron que llegar una madrugada y comenzar a desalojar. Y ahora el gobierno porteño, después de esos desalojos que también ustedes nombraban, puso fin a los privilegios que tenían estas organizaciones, estas cooperativas, y el gobierno porteño financiaba, ayudaba al traslado, ¿no? Desde
el conurbano hacia Capital y viceversa para poder reciclar estos materiales. Bueno, se puso fin después de todo esto a esa ayuda que daba el gobierno porteño por los vínculos con Juan Grabois y finalmente con estas cooperativas que usurpaban espacios hace añares. Lucía, vos tenés la lista de y el relevamiento de estos lugares que fueron usurpados y que fueron recuperados. Sí, en total con esta recuperación del predio que realizó hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van 554 inmuebles recuperados en los últimos 2 años. El cálculo es una propiedad cada 30 horas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restituye a los dueños originales. Uno cada 30 horas, ahí lo tenían en pantalla recién. En materia monetaria, ¿qué representan estas 554 propiedades recuperadas? La cifra que tienen allí en pantalla. Más de 200 millones de dólares en propiedades que fueron devueltas a sus dueños. Esto permite dimensionar de qué estamos hablando cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice la premisa, el objetivo de estos operativos es el respeto a la propiedad privada. Y en el caso puntual de Juan Grabois hay al menos 3 antecedentes puntuales de operativos de similares características. El más reciente es el que nos contaba Selmira desde Parque Avellaneda, estas imágenes que ustedes tienen en pantalla, una concesión vencida hace más de una década, una orden de desalojo que ya se había librado, nada de esto fue atendido por el grupo que responde a Juan Grabois, que desarrollaba sus tareas en ese espacio, hoy fueron desalojados. Julio del 2025, lo repasaba también recién Selmira, el movimiento La Dignidad es desalojado de un espacio ubicado en el barrio de Palermo, también con irregularidades varias, ocupando un espacio que no les correspondía, cuya autorización no estaba en regla. Agosto del 2025, la lechería en Villa del Parque, también el uso irregular de ese espacio, los permisos estaban vencidos hace años. Era un lugar que se utilizaba para tareas de reciclado urbano. Todo esto vinculado a Juan Grabois. Al menos son 3 antecedentes concretos de desalojos. Hay que recordar, y esto basta con agarrar un auto y pasear un poco por la Ciudad de Buenos Aires, que el bajo de las autopistas se planteó siempre como un problema desde que durante la dictadura militar se construyeron las 2 autopistas, la Perito Moreno y la 25 de Mayo, como se plantea en muchos lugares, porque esa zona oscura, y así se lo denomina arquitectónicamente, que se genera abajo de las autopistas, es un problema. Es un problema porque básicamente es de difícil resolución. Ahora, esto no implica que toda abajo de la autopista esté así. En general se han encontrado soluciones muy ingeniosas. Son lugares donde se hacen deportes, son lugares donde hay escuelas, son lugares donde hay centros de entrenamiento. Sí, parques para niños. Parques para niños, es decir, no es que esto está porque no hay que aunque hacer, que es espectacular que la ciudad lo haya recuperado, porque la ciudad con los años le fue encontrando una solución a esa zona oscura abajo de la autopista. Lo que no era una solución es esto que tenía Grabois, que es casi como una especie de aguantadero que no sabemos exactamente cuál era la función que tenía. Y también, ¿qué caudal de dinero manejaban? No, claro. ¿Bajo qué normativas? Y de base, la utilización de un espacio que no estaba habilitado porque no contaban con las correspondientes autorizaciones para llevar adelante ese tipo de trabajos. Esto es lo que motiva al desalojo, que allí están las imágenes. No es que ese lugar quedó así producto del desalojo. Así se lo encontró la policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando ingresó para hacer cumplir la orden de desalojo. Y no es que otras agrupaciones también de cartoneros no tienen dónde hacer su trabajo, que está muy bien y que tengan un lugar para hacer su trabajo. Hay otros centros de reciclado, claro, ilegales. Pero una cosa es exactamente hacerlo de una manera legal y ordenada y otra cosa es usurpando territorios, porque muchas veces después te corre Grabois con el discurso de los más necesitados y demás, pero siempre te encontrás que lo que termina haciendo es teniendo beneficios, intentando sacar provecho de las situaciones. Y después lo decíamos más temprano con Lucía, acá la clave creo que está, tuvieron un permiso para estar ahí, el gobierno de la ciudad se lo había dado y ya había vencido. Y cuando venció no se lo renovaron. Entonces cuando vos tenés un permiso para concesionar un lugar y no te lo renuevan, lo que queda es irte, no quedarte.
y hubo pedidos de desalojo y no se fue. Entonces Grabois, que hace unos días tuvo epítetos para nosotros muy amorosos, Sí. se llenaba la boca hablando del derecho. ¿Hoy habló sobre esto, este Grabois? tema? No, me parece que no. ¿Querés que recordemos la última vez que hablamos con Grabois? A ver. A ver, ¿lo podemos ver? Digo, pues ya que no habló hoy, por ahí recordamos, hace 2 días creo que hablamos con Grabois, ¿no? A ver qué nos decía. Así Juan. que tratemos de no ser tan imbéciles y de no confundir a la gente no, lo que es un acto de agredir, guerra y un Juan, saqueo de por recursos favor, naturales con un acto de defensa de la democracia. Bueno, me Grabois, parece Si ustedes quieren estupidizar a la gente, no cuenten conmigo para eso. Grabois, sí, sigamos tranquilo igual, pero nos dijiste estúpidos e imbéciles 3 veces a todos los que estamos acá y nosotros nunca te lo dijimos. Pero me parece, el segundo... no sé si a todos porque no estoy escuchando a todos. Bueno, a me parece, Ciblat y a mí me parece seguro. que sí, que son un poquito A estúpidos Ciblat y a mí y seguro. bastante imbéciles. No, vos debés ser muy imbécil. Vos debés ser muy Bueno, imbécil. me parece Estás nervioso. demasiada agresión. Particularmente vos debés ser muy imbécil. Sí. Con las boludeces que decís, con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y cómo cambia la seguridad latinoamericana con lo que sucedió y andando haciendo comparaciones estúpidas, claramente sos muy pelotudo. Y te Pero- lo tengo que decir, lo lamento No, mucho. bueno. Sos un idiota. Y vos sos un Sos un irrespetuoso. idiota. Y vos sos un ¿Qué querés que te irrespetuoso. diga? Bueno, no puedo decir. muchísimas gracias. Bueno, se puede ser irrespetuoso diciendo palabras Muchísimas gracias. lindas, tranquilitas. Se llama hipocresía y eso es lo que son. Ah, Acá bueno, están ahí. bienvenida a la Chau, hipocresía, Juan Grabois. Diego de Nicolás, Viendo estamos la siendo violencia. aplaudidos, lo que es un honor. Nos aplaudieron. Nos aplaudieron, sí. Sí, Vlad. Es que bienvenido a la hipocresía, Tanina, era por esto. Vos estabas. Yo no me acordaba, vos estabas en la Estaba, lista estaba. también. ¿eh? Pero vos la Porque las salvaste. redes no la comimos Silvat y yo esta. Porque pero vos dijiste estabas Ciblat y yo, así que no, Según la salvaste a Grabois, Salinas. ustedes son muy estúpidos. Pero el bienvenido a la hipocresía del final es porque esto es la hipocresía de Grabois, que se llena la boca hablando del derecho internacional, cuando le cierra para alguna argumentación, pero cuando tiene que cumplir con la ley para no usurpar terrenos, Sí. se la pasa por cualquier lado la ley. Bueno. Entonces ahí tenés la hipocresía de Grabois. Un dato del abogado, porque es abogado, Juan Grabois, es que se sumó al equipo de defensa de Cristina Kirchner en lo que va a ser el juicio del pacto con Irán. Mira, por exactamente. ejemplo. Bueno, un hombre de derecho.